Desierto de obsidiana, el polvoriento reino demoníaco de la cuna. Está casi vacío en kilómetros. Como casi todo en la cuna, es un ambiente muy realista. El realismo es tal que podría sentir incluso el inexistente clima. En este sentido, es casi igual a la montaña Rubí, pero tiene una pequeña diferencia. Los jugadores siempre notan el calor y el polvo en el aire, pero este lugar no es un simple océano de arena. Salpicados por todos lados hay pequeños oasis con vegetación alrededor, como si hubieran sido colocados ahí a propósito para aliviar a los jugadores que visitan la zona. Algunos de estos incluso están equipados con mesas y bancos. Esto los hace una buena zona para descansar e interactuar con otros jugadores. En uno de esos refugios se encuentra Yuki. Lo digo en serio, estaba ahí. Gritó mientras golpeaba la mesa. Winner, su amigo, solo la miró con rostro inexpresivo. Ya hemos visto suficiente. ¿Podrías tranquilizarte por lo menos, Yuki? ¡Imposible! ¿No me crees, cierto? No lo hago. Pero te digo que lo vi. Era un Digimon salvaje de color verde. Hitmon también lo vio. Quizás por el calor, el Digimon Diablillo se veía más apático de lo usual, mientras usaba un pequeño trozo de hielo que él mismo había invocado para refrescarse. Sí, yo lo vi. Era como una oruga verde, pero tratándose de ti, es comprensible el por qué nadie lo cree. Probablemente piensan que alucinas. Hitmon, se supone que estés de mi lado, ¿recuerdas? ¿Por qué siempre eres así conmigo? Y aquí vamos. Winner suspiró cuando Yuki e Hitmon empezaron a discutir. Entonces se volvió hacia su compañero. ¿Qué opinas, Zombimon? Una oruga verde, ¿eh? Podría ser Napoleón, o quizás verde. Incluso podría ser una gatita. Pero exploré todo el lugar junto con la colmena y no encontramos nada. Supongo que pudo haberse metido a un NPC o incluso algún objeto. Susune reportó algo similar hace poco. Pero alguien debió haberlo visto, ¿no? El equipo de depuración ha estado explorando la zona todo el día. Winner asintió. Exactamente lo que pienso. No hay un lugar donde un Digimon salvaje pueda esconderse por aquí. Todos están buscando a Maquinamon. Esa era la misión principal del equipo de depuración, capturar Maquinamon. Se le había visto varias veces en el desierto, por lo que el equipo había sido enviado ese mismo día. Luego de capturar a Maquinamon, Zombimon y los otros fueron muy cuidadosos al examinar a cada NPC, también cada objeto que pudieran encontrar. Y mientras Yuki y tú descansaban, Ryotaro vino con Susune y estuvieron patrullando. Además, hay otro equipo explorando en otra área, así que dudo que haya algún sitio sin explorar. ¿El otro no eran dos novatos? No lo sé. Ya que cada depurador tiene su propia agenda fuera del juego, entre estudios y trabajo, es muy difícil que todos se conozcan. Además, casi todo el intercambio de información se da por medio de los Game Master, y no de forma directa entre compañeros. Así que incluso si es esperable que alguien como Winner no conozca demasiados miembros, incluso Yuki, que es tan extrovertida, tampoco los ubica a todos. A algunos solo los conoce de vista. En esta misión desértica, había varios miembros con los que ninguno de los dos estaba familiarizado. Owen Dreadnought, aunque es famoso por topear en el mundial, se lo consideraba como una persona difícil de abordar, ya que siempre se comportaba como un tipo duro. Durante la beta, Yuki intentó hablar con él, pero este solo le ofreció una mirada fulminante. Desde entonces, ella lo apoda el sujeto aterrador. Pero esto no significa que lo haya dejado de lado y se haya rendido en hacerse amiga suya. Por el contrario, está buscando un momento adecuado en el que no haya riesgo de choque por las personalidades de sus Digimon. En cuanto a Violet Inboots, nadie sabe mucho de ella, pero todos sospechan que se trata de alguien de una familia rica. Pero como es de mala educación fisgonear en la vida privada, nadie lo ha comprobado por sí mismo. A pesar de eso, ella parece no conocer el concepto de espacio personal,
y siempre se meta en los asuntos de los demás. Para Winner, acercarse a ella es como tratar de juntar el agua y el aceite. Pero aún así, admira mucho su actitud positiva y su agresividad. Fonbimon también tiene respeto por su Digimon, Ghostmon, quien, a diferencia suya, logró formar un vínculo de confianza con su Tamer con discreción y sutileza. Sobre Klaus, nadie la conoce demasiado bien, ya que no habla mucho. Aún así, se ha ganado varios admiradores secretos en el equipo gracias a su talento al momento de jugar. Cuando Ryutaro la retó, declaró que ella era única en su clase. Además, su Tyrannomon pareció llevarse bien con el Tsunarizamon de la chica. Además de ellos están Shoto Kazama y Arisa Kinosaki, que recién se unieron al equipo de depuración. Ambos con Digimon de especies nuevas, Teromon y Shumon. Shoto, en particular, es visto como una estrella en ascenso luego de vencer a un NPC descontrolado. Al parecer, Suzune intentó acercarse a saludarlo cuando lo presentaron al equipo, pero desistió al percibir hostilidad del Blucomon en su deck hacia Teromon, seguramente por la pelea que habían tenido. Frigimon, en cambio, mencionó que quería ver de qué era capaz el chico nuevo. Owen y Vi están con los nuevos. Owen puede ser intimidante, y Vi es demasiado... pero ambos son muy buenos en lo que hacen. Klaus está cerca también. No la conozco bien, pero he oído que es bastante competente. En cualquier caso, creo que está resuelto. No hay un Digimon que podría ocultarse mientras todo esto sucede. Igmon y tú deben haber estado viendo cosas. No puedo creer lo que dice, Sensei. Es un error que cualquiera podría cometer. Estoy más interesado en la forma en que te aferras a ello. Es que... La expresión de Yuki se ensombreció y comenzó a dibujar círculos en la mesa. Si de verdad hay un Digimon salvaje, tenemos que capturarlo antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, Winner lo entendió. Los Digimon salvajes no están adaptados para vivir en la cuna. Pueden ser horas o días, pero sin cierta ayuda, terminarán por perecer. Algunos miembros del equipo ya habían aceptado ese hecho, pero Yuki no era uno de ellos. Hacerse amiga de cada uno de los Digimon era el sueño que siempre le contaba a todos. Por supuesto, parecía demasiado, pero ella lo decía en serio. Por eso le dolía tanto pensar en la posibilidad de un Digimon que desapareciese sin que ella pudiera hacer algo al respecto. Lo siento, Yuki. Hablé sin pensar. Tras conocer a Fonbimon, Winner comprendió varias cosas y también empezó a preguntarse por el destino de los Digimon. Así que, a pesar de ser un niño, pudo empatizar plenamente con Yuki. ¿Por qué te ves tan triste? Vamos, anímate ya, Yuki. Exacto, Winnie y Yuki. Si hay o no un Digimon salvaje, eso no cambia el hecho de que ustedes hicieron todo lo posible el día de hoy. Cuando los Digimon notaron el bajón en sus Tamers, ambos intentaron animarlos. Mientras lo hacían, Ryutaro se acercó detrás de ellos, y la enorme sombra de Tyrannomon los cubrió. ¡Hey! ¡Buen trabajo ustedes dos! Ryu, Tyrannomon. No es propio de mí correr tanto, así que iré a relajarme, Ryu. Oye, ten cuidado, Tairano. Protestó Igmon cuando Tyrannomon saltó al agua salpicando a todos mientras Ryu y Yuki se saludaban. ¿Hay espacio para una más? Hey, Suzune, adelante, toma asiento. Pude notar que venías por el cambio de temperatura, Frigimon. Anulaste todo el calor de Ryutaro. ¿Qué serio estás, Winnie? Pero si te puedo servir, adelante, siéntete cómodo. Suzune miró a sus compañeros más jóvenes y sonrió antes de presionar algunos botones en su Distorash, y automáticamente algunos vasos con té helado aparecieron frente a ellos. Seguro que tenemos mucho por hablar, pero tomemos un poco de té primero, ¿de acuerdo? Iré al grano. No había nada por nuestra zona, y Ryu no dejó piedras sin remover. Definitivamente no estaban ahí. Y viendo que me emparejaron con una dama tan madura y hermosa como Suzune, me esforcé más de lo habitual. Pero ella es menor que tú. Escucha, Winner, no importa si es más joven y bonita que yo, aún así puede ser más madura, ¿entiendes? De hecho, no. No, gracias, Ryutaro. El reporte de ambos fue breve.
No había nada que llamara la atención, salvo los efusivos halagos del chico. Aunque parece haber complicaciones en el otro lado del área. ¿Complicaciones? ¿Qué clase de complicaciones? Desconozco los detalles exactos. Algo relacionado con Owen Klaus y ese novato Shoto. El chico nuevo se encargó y parece que ya todo está bien. Pero aún no hay reportes del Digimon que mencionaste en ningún lado. También es difícil de creer que Ipmon y tú hayan alucinado al mismo tiempo, así que... Susune intercambió miradas con Frigimon antes de seguir. Puede que el Digimon que viste estaba en sus últimos momentos y ya ha desaparecido. Mientras Yuki apretaba sus manos, Ryutaro le dio una palmada en la espalda. Disculpa si no te doy mejores noticias, pero admiro tu actitud. Pero solo está triste. Pero es admirable que puedas sentirte triste. Yuki bajó la mirada antes de sonreír y volver a mirar a Susune y a Ryutaro. Gracias, Ryo. A ti también, Susune. Diciéndome las cosas tan directamente. Los respeto por ser tan profesionales. De nada, Yuki. Aunque no debería ser así. Susurró Susune para sí misma antes de terminar su helado. Por lo general, una bebida fría le daba una agradable sensación de alivio, pero no esta vez. Entonces la misión está hecha. ¿Deberíamos irnos ahora? Cuando terminó de hablar, Frigimon la cargó y la colocó sobre su hombro. Tairanomon se sacudió algunas gotas de agua restantes y también empezó a retirarse caminando al lado de Ryutaro. Winner estaba algunos pasos por detrás de ellos, mirando hacia atrás para mirar a Yuki e Ipmon. Este estaba moviendo el pañuelo de su cuello como si quisiera decir algo. Fumbimon se aproximó a Winner para susurrarle. ¿Vas a quedarte aquí, Winnie? ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo que quieres decirle a Yuki? ¿Soy tan obvio? Murmurando en señal de derrota, miró a Yuki antes de volverse de vuelta hacia Fumbimon. Está bien, parece que Ipmon quiere hablar con ella. Si estamos cerca, será difícil para él hablar libremente. Eso es tan maduro de tu parte, Winnie. Deja de burlarte de mí. No, lo digo honestamente. Pero bueno, ¿por qué no pensamos en lo que podríamos decirle para animarle cuando volvamos? No puedo ganar, ¿verdad? Agitando su cabeza, Winner se alejó junto con Fumbimon. Mientras los veía alejarse, Ipmon comenzó a susurrar. Oye, Yuki. Lo siento mucho, Ipmon. Vamos, una disculpa tan tonta no es propia de ti. Ipmon le dio una mirada de fastidio a Yuki, mientras su cola se agitaba en señal de frustración. No hay por qué ponerse así. Hasta yo tengo días malos, ¿sabes? ¿A quién le importa? Mejor dime cómo va a ayudar a algo. Seguir dándole vueltas al asunto, idiota. Ya basta. Estoy súper molesta por esto. Suficiente. Ipmon se mantuvo firme, mirando a Yuki que tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad te piensas que te harás amiga de todos los Digimon siendo tan sensible? ¿Qué? Yuki levantó la cabeza como si lo hubieran tomado desprevenida. Claro, pudimos haber estado alucinando. O quizás ya hayan desaparecido. No lo sabemos. Pero también podría seguir vivo. ¿Crees que a ese Digimon le interesaría ser amigo tuyo tal como estás ahora? No recuerdo que mi compañero sea una bebita llorona. Ipmon. Yuki se limpió las lágrimas y le dio un abrazo fuerte a Ipmon. ¡Ey! ¿Qué haces, idiota? ¡Déjame ir! Gracias, Ipmon. Ya estoy bien. ¿No está cierto? Yuki sonrió como lo hacía habitualmente. Ipmon se reacomodó el pañuelo mientras intentaba ocultar su vergüenza. Muy bien. Yuki volvió, baby. Mejor alcanzamos a los otros. Quiero ver cómo lo hicieron los novatos. ¿Para qué molestarse? No hay forma de que sean peores que tú. ¿Qué dices? Soy una veterana desde la beta. ¿Veterana de un año? Ese tal Shoto derrotó a Yao. Seguro es mucho más fuerte que tú. Eso es un buen punto. Al menos intenta negarlo, ¿quieres? Yuki dejó que los comentarios de Ipmon le resbalaran mientras el sol se ocultaba cubriendo el desierto con una luz roja. Siempre pensando lo bueno que habría sido ver a ese Digimon gusano una vez más. Lejos de ahí, en un lugar oscuro en donde la luz no puede penetrar,
Unchained se encontraba flotando por ahí. Si no fuera porque se encontraba ahí, quizás ni siquiera podría llamarse un lugar. Ya debería haberme acostumbrado, pero la oscuridad de este lugar siempre me afecta. Unchained conjuró una luz verdosa que llenó el área. Pero en ese lugar vacío, lo único que podría chocar con la luz era su propio cuerpo. Este era un sitio entre la cuna y Garden. Era el vacío entre todos los datos que circulaban por la red. Por esto, Unchained lo nombró así, como el vacío. No soy humano, no soy humano, no soy humano. Solo el viejo yo de siempre. Siempre visitaba este lugar cuando deseaba estar en soledad, como que le recordaba a sí mismo. No era hombre, no era mujer, ni adulto ni niño. Era una simple masa de datos que había tomado forma humana, una entidad que simplemente nació de los sistemas que trabajaban en el juego de Digimon Liberator. No era humano. Era un ser digital, pero no un Digimon. Eso era lo que más despreciaba sobre sí mismo. Tras recordar esto, fue que decidió venir a este lugar para estar consigo mismo. No es apropiado revolcarme en mis sentimientos de esta forma. Estando en el vacío, Unchained reflexionaba sobre la situación incómoda por la que estaba pasando. Siendo el consultor de los depuradores, era usual que tuviera que hablar con personas, y parecía que cada vez le afectaba más las emociones humanas. Era tan complicado. Cada persona del equipo era tan buena. Algunos eran divertidos, algunos amables, lindos o alegres, pero todos poseían grandes corazones y se preocupaban por otros. No le tomó demasiado darse cuenta de lo bondadosos que eran. De cualquier forma, haber estado tanto tiempo con ellos hacía que Unchained comenzara a confundir la percepción sobre sí mismo. ¿Podría ser que soy humano después de todo? Pero no, no lo era. Nunca lo sería, y nunca sería un Digimon tampoco. Esta extraña zona gris era lo que le hacía temblar, haciéndolo flaquear ante su objetivo. A veces se sorprendía a sí mismo pensando que quizás no sería tan malo dejar las cosas tal como estaban. Cuando eso pasaba, venía a este lugar para reconectarse consigo mismo. Bueno, no hay forma de detenerlo después de todo. Era como si intentara convencerse a sí mismo de que simplemente estaba en el equipo de depuración porque ahí tenía que estar. Que no importaba el arrepentimiento, debía seguir adelante, dispuesto a recibir todo el dolor que le traería conseguir su meta. Era algo inevitable. No podía culpar a ninguno de sus compañeros humanos por la melancolía que sentía. Revolcarse de este modo era simplemente una tendencia. De hecho, le gustaba charlar con los miembros del equipo. Deseaba poder pasar más tiempo con ellos. Siempre se sintió bien charlar con ellos. Altea, como una inteligencia artificial creada por Yao, es similar a Unchained por un lado, pero completamente distinto por el otro. Habiendo aprendido sobre la gente por parte de otras personas, Altea sabía exactamente cómo interpretar y actuar ante cada palabra que dijera Unchained. Era una habilidad que había desarrollado y lo hacía entender perfectamente algunas cosas que pensaba incluso antes sin que él mismo se diera cuenta. Esto hacía las cosas divertidas y facilitaba la comunicación entre ambos. Era una lástima que siempre dijera bromas tan tontas, pero hasta eso empezaba a simpatizarle. Susune, que fue criada en alta cuna y se había casado con un hombre con mucho dinero, había decidido tomar un lugar entre los depuradores para ayudar con las finanzas en casa. Ella era probablemente la más astuta del equipo, y parecía volverse más y más distante con Unchained en los últimos días. Quizás empezaba a sospechar algo. Aún así, no importaba lo que pensara. Unchained no podía evitar que ella le agradara. Ryutaro ama a los Digimon y su pasión brillaba en cuanto comenzaba a hablar con él. Su inamovible fe en las personas le había jugado en contra en varias ocasiones, y a Unchained le dolía pensar que volvería a suceder en el futuro. Pero esa misma fe era lo que tanto le gustaba de él. Simplemente hablar con alguien que amaba tanto a los Digimon como él mismo lo hacía sentir a gusto. Sobre Winner, había escuchado historias acerca de la situación disfuncional de su familia. Pero quizás porque el chico era bastante tímido,
jamás habían hablado. Sin embargo, fuera por compasión o por tristeza, sentía cierta empatía con él. Su actitud reservada y su arduo trabajo, a pesar de su corta edad, resonaban consigo mismo. Yuki era una chica extraña que podía hacer amistad con quien fuera. Desde el momento en que se unió al equipo de depuración, jamás dejó de hablar acerca de su sueño de hacerse amiga de todos los Digimon, y parecía estar más cerca de lograrlo cada día. Ella nunca dudó de nadie, por ello, no le costaba trabajo acercarse a la gente, y por eso es que eligió abrirse un poco más con ella. En ocasiones no se podía entender lo que decía, pero ese era parte de su encanto. Un Chainet simplemente era uno más que había abierto su corazón a ella. Pero ellos no eran los únicos que le agradaban. Así lo eran todos los miembros del equipo de depuración, e incluso los jugadores que disfrutaban del juego, y era justo por eso que deseaba ponerlos a prueba. ¿Sería eso algo cruel? Cada jugador era un individuo complejo con sus propias ambigüedades, venidas de su sentido de justicia, el lugar del que venían, su orgullo y sus sueños. Pero todos estaban unidos por su amor por los Digimon. Nada de eso encajaría con lo que estaba planeando, y eso lo hacía aún más fascinante. Si los Digimon se volvieran contra ellos, ¿cómo se sentirían? ¿Seguirían siendo fieles a sus creencias? Había una persona que un Chainet sabía que era diferente, alguien por quien había generado interés desde antes. Una persona con un corazón duro, que no creía en la coexistencia con los Digimon. Él le había contado a un Chainet sobre sus ideales e incluso le cedió a su compañero Digimon. Los humanos son criaturas frustrantes. Con un chasquido de dedos, hizo aparecer una figura a su lado. ¿No lo crees, Maquinamon? Cuando mencionó su nombre, más fuentes de luz emergieron como si los hubieran invocado. Eran más de 50. Los datos del compañero Digimon de ese conocido se habían usado para fortalecer a Maquinamon. Vaya, vean ese equipo. Parece que ya los han encontrado a todos. Quien había liberado a los Maquinamon por toda la cuna había sido un Chainet, por supuesto. Luego de darles un entrenamiento básico, había enviado al equipo de depuración tras ellos. Afortunadamente, la preocupación de que el equipo hubiera dejado escapar a alguno fue infundada. Se habían desempeñado de forma increíble, y capturaron hasta el último de ellos y se los habían enviado. Y aún había más. En la mano izquierda de un Chainet apareció un pequeño círculo de luz de un tono azul. Un Digimon se encontraba ahí, encogido como si estuviera dormido. Un Digimon color verde con la forma de una oruga. En ese momento, parecía una larva esperando a emerger de su crisálida. Su nombre, Wormmon. Había sido encontrado por Maquinamon en el desierto Obsidiana, y estaba a punto de desaparecer, incapaz de adaptarse al ambiente, cuando un Chainet mismo decidió rescatarlo. ¿No fue duro vivir en ese mundo? Es irónico, ¿no? Ustedes nacieron ahí. Deberían tener el derecho natural de vivir en él plenamente. Pero aún así, los rechaza. Los Digimon salvajes no pueden sobrevivir por mucho tiempo en la cuna. El propio ambiente actúa rápido, devorándolos por completo. Pero por mucho que un Chainet se desesperara y se quejara, el mundo no cambiaría. Aún así, él no estaba dispuesto a dejarlo tal como estaba. Un deseo de ver a los Digimon comer, respirar, luchar y vivir libremente era lo que lo guiaba. Tú quieres lo mismo que yo, ¿verdad, Coolboy? La persona que acababa de mencionar era otro de sus compañeros. Él había sido quien descubrió la cuna, y se movió para cuidar de los Digimon antes que nadie. Era una de las pocas personas en las que un Chainet podía confiar plenamente, pero su forma de hacer las cosas era demasiado lenta. ¿Cuántos Digimon más se perderían antes de completar su misión? No podía soportar ni siquiera pensarlo. Al principio, se había alegrado de seguirlo, pero pronto lo desesperó la lentitud con la que progresaban. No es como si mi método fuera a salvarlos a todos tampoco. Pero aún comparado con el plan de Coolboy, su plan era mucho más rápido y ayudaría a muchos más Digimon.
Mejor pongamos los sentimientos a un lado, ¿no creen? Necesitaré tu ayuda también, Wormmon. Parecía que el Digimon estaba alcanzando su límite. Incluso si un Chainet lo enviara a Garden, terminaría desapareciendo pronto. Desde una perspectiva de supervivencia, no había mucho que se pudiera hacer. Aún puedes vivir. Así, un Chainet le inyectó 2 tipos de datos adicionales. Uno era de Maquinamon. El otro, los datos sobrantes del Digimon de su compañero. Es hora de empezar. Cuento contigo, Maquinamon. Cuando escuchó su nombre, uno de los Maquinamon se aproximó a Wormmon. Luego, su cuerpo comenzó a desvanecerse y entrar en el gusano. Su pequeño cuerpo se agitó como si nueva vida le estuviera siendo inyectada por la fuerza. Una vez este Digimon fuera introducido a un NPC de Lacuna, las preparaciones estarían completas. Tal vez debería enviar una advertencia en cuanto terminemos. Su objetivo era testear las debilidades del equipo de depuración. Si fracasaban en esta prueba, fracasarían en salvar a los Digimon. Después de todo, este mundo terminaría por convertirse en un arca que los llevaría a otro mundo. Así, un Chainet decidió enviar un mensaje a Idea. Un simple mensaje para avisar que Lacuna estaba en peligro. Lo siento, Wormmon. Probablemente no pueda llevarte conmigo. Pero te convertirás en la raíz de la salvación de muchos Digimon. Así que estoy seguro que jamás te olvidaré. Reverenciando al Wormmon, lo transportó, aún dentro de su esfera de luz, hacia Lacuna. Coolboy, si tengo un deseo, ese es que puedas perdonarme desde el fondo de tu corazón por tomar un trozo de este mundo que creaste y por todo lo que estoy a punto de hacer. Sabía que Coolboy jamás escucharía su plegaria, pero no pudo evitar expresarse de todos modos. Mientras intentaba ignorar el dolor punzante en su pecho, se preguntaba si esto era lo que los humanos llaman amor, y comenzó a reír sin ninguna razón en particular. Casi es hora de ir empezando. Esta batalla decidiría el destino del mundo digital. Esta historia continuará.